La pandemia del coronavirus aún puede controlarse y solo se va a convertir en un problema más grave si no nos lo tomamos en serio y si pasamos de medidas y recomendaciones. Así de claro lo deja la Organización Mundial de la Salud. Esto es La 2 Noticias. Comenzamos. Tratar de salir de casa lo menos posible. Ya lo aplica Italia, el país más afectado por el coronavirus en Europa, que hoy presenta calles semidesiertas, como lo estuvieron las de la ciudad china de Wuhan, foco de la pandemia. Y la escena empieza a repetirse por toda Europa. Parece que el aislamiento social, aparte de la higiene, es lo único que funciona para frenar el contagio. Y es lo que recomiendan desde la Organización Mundial de la Salud a nuestras autoridades sanitarias. En España ya nos acercamos a los 3.000 casos de coronavirus y los muertos casi se han duplicado desde ayer. Hay 84 fallecidos y el pico de contagios va a seguir creciendo probablemente las 3 próximas semanas y se espera que empiece a remitir en un mes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la gravedad de la situación ha llevado al Gobierno a reunirse hoy de forma extraordinaria y ha aprobado un primer paquete de medidas que van a empezar a aplicarse de forma inmediata. Vamos a repasar las principales. Las comunidades autónomas van a recibir un adelanto de 2.800 millones de euros para garantizar la asistencia sanitaria a los enfermos por COVID-19. Además de eso, se va a añadir una cantidad de 1.000 millones para las intervenciones que el Ministerio de Sanidad considera prioritarias. Se va a garantizar el suministro de medicamentos y de material sanitario a un coste asequible y, en caso de que fuera necesario, el Gobierno podría poner el precio de venta al público. Por otro lado, la lucha contra la pobreza infantil va a ser prioridad. 25 millones de euros más para reforzar los servicios sociales. Además, se van a garantizar las becas comedor, incluso aunque los comedores de los coles estén cerrados, y se va a flexibilizar esa exigencia de asistencia mínima, de mínimo de asistencia presencial a los colegios. Por otro lado, en cuanto a la ayuda a las pequeñas y a las medianas empresas, a las pymes y a los autónomos, se va a facilitar el aplazamiento de la deuda tributaria en un plazo de 6 meses sin que eso supongan intereses, y eso supondría una inyección de liquidez de unos 14.000 millones de euros. Por otro lado, se va a abrir una nueva línea de crédito del ICO dotada con 400 millones destinadas a turismo y transportes. Se va a ampliar las bonificaciones a la seguridad social para los fijos discontinuos y, bueno, pues a partir del lunes las devoluciones de los billetes de tren se va a garantizar esa retribución y se le va a devolver los viajes del inserso. De todas formas, Pedro Sánchez prevé seguir implementando medidas para frenar la propagación del COVID-19. Si queremos vencer al virus cuanto antes, es esencial la responsabilidad y la disciplina social. Cada ciudadano debe extremar el cuidado de su propia salud para cuidar así de la salud de los demás y especialmente de los colectivos más vulnerables. Cada vez que uno se lava las manos, cada vez que se evita un desplazamiento, cada vez que uno evita contactos innecesarios, cada vez, en definitiva, que seguimos esas reglas, estamos contribuyendo con nuestro esfuerzo personal a la victoria del conjunto del país contra el virus. Superaremos esta emergencia, no me cabe duda. Eso es seguro. Pero lo que debemos conseguir es superarla lo antes posible y con los menores daños humanos posibles. El aplazamiento de los impuestos no sirve para reactivar la economía. Pedimos la bajada o la exención fiscal para los sectores afectados. Y la supuesta inyección de 14.000 millones de euros no es tal, pues solo es un retraso en la recaudación de estos tributos. Sin embargo, nos parecen adecuadas las medidas de liquidez a los sectores afectados vía ICO, el teletrabajo, el impulso y el apoyo en las bajas. Muchas de las reuniones que se van a celebrar a partir de ahora se harán por videoconferencia. De hecho, las ruedas de prensa de Sánchez y Casado han sido sin periodistas y las preguntas por WhatsApp. El Consejo de Ministros ha tenido ministros, pero no todos. Entre otros, faltaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha dado positivo en el coronavirus, y el vicepresidente Pablo Iglesias, al que han mandado a casa en cuarentena. El positivo de Montero ha hecho que se anulara también el habitual Consejo de Sanidad con el ministro Illa, y el Congreso también toma sus medidas. En los próximos 15 días no habrá plenos, pero el martes 24 hay que convalidar sí o sí un par de decretos. En el hemiciclo estarán solo los que tengan que intervenir y el resto votará telemáticamente.
En España ya hemos superado los 3.000 casos confirmados de contagios por el COVID-19. Los últimos datos de Sanidad hablan de 84 fallecidos. Hoy se ha registrado el primero en Baleares y la situación se ha complicado especialmente en el Hospital de Igualada, en Barcelona. Allí son 48 contagiados, de ellos 33 sanitarios. Importante señalar que más del 80% de los infectados, su clínica es totalmente leve. Otro foco es el Hospital de Alcorcón, en Madrid. 2 médicos han dado positivo y otros 12 sanitarios tienen síntomas. Los centros se reorganizan para llegar a todo. En el Hospital de la Paz, en Madrid, han habilitado un gimnasio para atender a los casos sospechosos. Los hospitales lo que están empezando a tener que dejar de hacer es su actividad programada. Digamos que están aplazando aquello que no sea urgente o que no sea oncológico. Frenar la curva, es decir, ralentizar la epidemia para que no se concentren muchos nuevos casos al mismo tiempo, es prioridad para no saturar los hospitales. Lo que nos interesa es que ese número de casos secundarios se reduzca lo más posible para alargar ese periodo en el que puede haber casos y que podamos reaccionar antes de llegar a este momento. Extremar la higiene, evitar el contacto físico, no hacer viajes innecesarios o salir de casa lo menos posible son algunas de las medidas que recomiendan desde Sanidad. Muchos lo tienen claro. Si lo dicen es por algo, por nuestra salud. Pero otros... Pensamos que es un poco desmesurado todo esto. Tampoco puedes tener a un niño 24 horas del día metido en casa. Así estaba hoy el madrileño Parque del Retiro, mientras el Gobierno ha recomendado a todas las comunidades autónomas el cierre de los centros educativos. Ya se habían sumado a esta medida hoy Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco, Canarias, Navarra y esta tarde Castilla-La Mancha. Una opción que todos estábamos esperando ya hace unos días, ¿no? Va a ser un poco complicado todo el aplazamiento de los calendarios y todo eso. Es una oportunidad también de ponernos a prueba y de poner a prueba todas estas nuevas tecnologías. Los médicos y las autoridades lo dicen hasta la saciedad. Salir de esta es responsabilidad de todos. 3 pilares, básicamente, se van a apoyar. Por un lado, aprobarían una serie. Bueno, pues desgraciadamente uno de los sectores más afectados por el coronavirus es la cultura, que se acerca al cierre total, algo que ha pillado desprevenido al sector y del que dependen en cascada no solo los artistas, sino técnicos, regidores, productores, distribuidores o personal de sala. Caras de asombro y gestos de decepción. Muchos turistas desconocían el cierre de los museos que dependen del Ministerio de Cultura, entre ellos el más importante de España, el Museo del Prado. Sí, veníamos 4 días a Madrid para ver esencialmente los museos. Es terrible, porque además, o sea, nosotros no tenemos la posibilidad de venir a cada rato. Sabíamos que podía haber restricciones, pero no sabíamos que ya había estas restricciones. Las medidas del Gobierno para la contención del coronavirus ha pillado por sorpresa a las salas, teatros, promotores y artistas que se han visto obligados a suspender sus eventos en las zonas de riesgo. Tanto en la Comunidad de Madrid, La Rioja o Vitoria o Cataluña, todos los teatros públicos han cerrado el telón. Los privados libran estos días otras batallas internas, pendientes de la última hora, a pesar de adecuarse a las medidas establecidas de reducir el aforo a una tercera parte para no bajar el telón, aunque todo apunta a un cese temporal. Hay una norma que afecta a los teatros que tienen más de 1000 butacas, que entiendo que en estas reuniones que están teniendo ahora y en estos días también se va a intentar alterar, pero sí que es cierto que lo que tiene que haber es una garantía de que se está haciendo las cosas lo mejor posible, económicamente, para las empresas, porque esto está y puede ser una verdadera ruina, y también para la garantía del público, para que todo el mundo esté tranquilo.
En cuanto a la industria musical, el sector está viviendo una crisis sin precedentes. Ha provocado la cancelación de la actividad musical en directo en buena parte de España, conciertos o festivales de grande y pequeño formato. La mayoría trata de mover el evento a una fecha en una época con menor incertidumbre. En Estados Unidos, en 27 horas, aquí a partir de la medianoche del viernes, no se permitirá la entrada de extranjeros que hayan estado en los últimos 14 días en alguno de los países de la zona Schengen y de casi todo el continente europeo, con alguna excepción como Reino Unido, Bulgaria o Chipre. Sí podrán regresar los estadounidenses, aunque tendrán que guardar cuarentena, y el veto durará 30 días, aunque podría alargarse y no afectará a las mercancías. Europa es la nueva China, ha dicho un alto cargo sanitario, así que han hecho lo mismo que con el gigante asiático hace un mes. El virus se ha propagado prácticamente por todo el país. El gobierno ha informado de que hay casi 1.000 infectados y 29 muertos. La prensa lo eleva a más de 1.200 y casi 40 fallecidos. Y Estados Unidos no es el único país que veta la entrada de europeos. En particular, los españoles también hemos entrado en la lista negra de El Salvador, Bolivia, Venezuela, Marruecos, Israel, Jamaica o Jordania, y otros muchos han decidido ponernos en cuarentena al entrar en su territorio, como Chile, Rusia, la India, Guatemala o Argentina, entre otros países sudamericanos. Pero los españoles que se han quedado atrapados en estos países sí pueden volver a España sin problema. Ya lo están haciendo, por ejemplo, los que estaban en Italia cuando el martes se decretó el cierre aéreo del país. Parte de ellos ya están empezando a volver. Italia hoy está así, en pleno bloqueo comercial, todo cerrado y calles vacías, salvo los negocios que son imprescindibles, básicos para el día a día. Y estos son las tiendas de alimentación o negocios como los de Giuseppe, que da comidas a domicilio. Sí, es importante restare calmi e non andare nella psicosi per affrontare nel migliore dei modi questa situazione che è complicata. Las farmacias donde se ven largas filas y con distancia por prevención. Triste ma ottimista. Y todo lo demás ha echado el cierre para las 2 próximas semanas. È una situazione drammatica, tutto chiuso, una città come Roma, cioè è tutto giusto, però è una situazione veramente brutta. Mientras el día a día dentro de una ciudad como Roma, que es completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, sin gente, y donde es imprescindible llevar, como en el resto de Italia, el famoso salvoconducto, que es este documento que debemos llevar siempre con nosotros para poder justificar cualquier desplazamiento dentro del territorio. A nosotros, desde que estamos aquí, nos lo ha pedido la policía, pero ojo, que te lo puede pedir y si no cumple las medidas de seguridad incluso te puede detener. Ayer en Roma hubo 7 detenidos. No guardar la distancia de 1 metro, no puede haber concentraciones en la calle, no justificar el desplazamiento dentro del territorio por salud o trabajo. El mejor mensaje es este que lanzan estas enfermeras de Roma: quédense en casa, ya trabajamos nosotras. China, con 80.000 infectados y más de 3.000 muertos, ha anunciado que ya ha pasado su peor pico de contagios y asegura que cada día registra menos pacientes con coronavirus. También ha bajado el número de muertes y la curva parece que desciende poco a poco. No obstante, y una vez declarada la pandemia, el país no puede bajar la guardia y siguen las medidas restrictivas, aunque las calles ya vuelven a llenarse de gente. China nos ha ofrecido su experiencia como ayuda para paliar la expansión del coronavirus en España. Christine Lagarde se enfrenta hoy a su primera prueba de fuego al frente del Banco Central Europeo y los mercados la han suspendido. Lagarde ha optado por mantener los tipos de interés en contra de lo que han hecho sus colegas de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco de Inglaterra. Ella ha apostado por garantizar la liquidez por 2 vías. Por un lado, el Banco Central Europeo comprará este año 120.000 millones más de deuda de los estados y las empresas, y para facilitar que el dinero llegue a las pymes, rebaja las exigencias de capital a los bancos. Y como ya hizo el martes, Christine Lagarde volvió a poner deberes a los líderes de los 27 para intentar sortear una crisis económica que parece agravarse cada día. An ambitious and coordinated fiscal policy response. Ambitious and coordinated fiscal policy response is required to support businesses and workers at risk.
Los mercados esperaban medidas más ambiciosas por parte del Banco Central Europeo y la decepción ha llevado a las bolsas de todo el mundo a un descalabro sin precedentes. El IBEX 35 ha cerrado hoy su peor jornada de la historia, perdiendo más de un 14%. Solo el desplome de más del 12% de la jornada tras el referéndum del Brexit se le acerca. En el resto de bolsas europeas las caídas han sido muy similares y en Wall Street incluso han tenido que paralizar las cotizaciones porque han llegado al límite máximo de pérdidas establecido. Está pasando por todo el planeta y aquí pues no íbamos a ser menos. Desde que cerraron los colegios en Vitoria y en Madrid cundió el pánico en los supermercados de toda España y sobre todo en la capital. Y hemos visto largas colas en los establecimientos llenos de gente dispuesta a comprar lo que sea hasta dejar las estanterías vacías casi de forma compulsiva. Y este miedo a quedarse sin alimentos y otros productos en una supuesta cuarentena ha provocado que las grandes compañías alimentarias llamen a la calma y aseguren que no va a haber desabastecimiento. Ni las mascarillas, ni el gel desinfectante, ni los guantes de látex. El producto estrella del coronavirus es el papel higiénico. A cualquier hora, en cualquier supermercado, sea en Madrid, en Nueva York o Hong Kong, se ven colas de gente comprando paquetes y paquetes como si no hubiera un mañana. Y claro, se ha agotado. Su escasez provoca angustia y hasta altercados. En China ha habido pillaje de papel y en Australia peleas en el súper por ver quién se hacía con el último rollo. Se ve que todo se lo llevó este hombre. We got 2,306 rolls of toilet paper delivered to us today, and we've done the math, and at the rate that our family goes through this toilet paper, it's going to take us 12 years to work through all of that toilet paper. Ante el desabastecimiento del tesoro más preciado, los australianos incluso han tenido que imponer un corralito al papel higiénico. Solo se vende un paquete por persona. La policía allí ha tenido que llamar a la calma. We just ask that people don't panic like this when they go out shopping. There's no need for it. It's not the Thunderdome. It's not Mad Max. Acumular rollos de papel no es necesario para sobrevivir a una cuarentena. Entonces, ¿qué explica esta locura? Según los psicólogos, porque nos funciona como placebo mental, como mecanismo de control. No podremos ir a bares ni salir de casa, pero sí limpiarnos el culo como Dios manda. Incertidumbre, suposiciones, tensión, sobrecogimiento. ¿Qué hacemos ante esta situación? Pues intentamos aumentar nuestra percepción de control. ¿Y cómo lo hacemos? Intentando abastecernos. Dicen también los expertos que el papel higiénico tiene que ver con la esencia humana. Su uso es lo único que nos diferencia de los animales, al defecar. Otra explicación, más prosaica, que estamos cagados con el coronavirus y apretar el culo ante lo que pueda venir es lo que nos queda. Hoy declaraba el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, en el juicio por la visita del Papa a Valencia. Ya saben, la desviación de dinero que se produjo para pagar la cobertura informativa. Sobre eso ha dicho que los asuntos de su empresa en Valencia los llevaba el Bigotes, su compañero de banquillo. Pero estaba muy empeñado en hablar de su dinero en Suiza y de cómo dos testaferros le incluyeron en una cuenta opaca que compartió, dice, nada menos que con el rey Juan Carlos. La Asociación Ultracatólica Hazte Oír incumplió con su obligación de promover la tolerancia con la campaña transfoba que llevaba el lema «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva». Por ese motivo, la Audiencia Nacional ha respaldado la decisión del Ministerio del Interior de retirarle la consideración de entidad de utilidad pública. La sentencia estima que es incompatible recibir ayudas públicas y no respetar las ideas, las creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes a las propias. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha decidido suspender cautelarmente el veto parental impuesto en la región, el llamado PIN parental, un recurso que interpuso en los tribunales el Ministerio de Educación contra la medida y que posibilitaba que los padres impidieran a sus hijos e hijas acudir a actividades en contra de sus convicciones ideológicas, morales o religiosas. La suspensión se mantendrá mientras que dure la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación contra la medida. Sin embargo, el auto no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición.
the sky fell. I see the future covered in roses, waves of gold as the door closes. I can hear the sirens. I can hear the sirens. Hace 5 meses estallaron unas protestas masivas en el Líbano que pedían un cambio político y que, bueno, pues hemos ido siguiendo las dos noticias. Todas esas esperanzas de cambio de los libaneses se han venido abajo en este tiempo porque el país está sumido en una profunda crisis económica y la protesta ha dado paso al sálvase quien pueda. Aeropuerto de Beirut. Estos días es un buen termómetro de lo que pasa en el Líbano. Aquí es fácil encontrar a libaneses que han dicho basta, como Hassan. No hay trabajo, así que he comprado un billete de ida a Londres y no pienso volver. Como él, unos 66.000 libaneses emigraron el año pasado, cifra récord. Porque la situación es crítica y la tensión en las calles no cesa desde hace 5 meses, cuando estallaron las protestas contra la clase política y la corrupción. Fayez añade que es imposible llegar a fin de mes porque la libra libanesa se devalúa sin parar, más dependiente que nunca del dólar. Estos son unos 30 millones de libras, explica Haj. Al cambio eran unos $20.000, ahora apenas equivale a unos 12.000. Devaluación y escasez de divisas. La mayoría no puede sacar de los bancos más de $300 cada 15 días, lo que da alas al mercado negro. Los libaneses llevaban décadas sin sufrir una crisis de esta envergadura, prácticamente desde el final de la guerra civil en 1990. Y para empeorar la situación, el Estado ha dejado de pagar su deuda soberana, unos $90.000 millones, de las mayores del mundo. El primer ministro, Hassan Diab, busca ayuda urgente en el Fondo Monetario Internacional, mientras reconoce que el 40% de los libaneses ya roza el umbral de la pobreza. En medio de la nada, un altar de peluches recuerda a las víctimas del vuelo MH17 derribado en Donetsk, al este de Ucrania. Sus familiares, 5 años después, siguen preguntándose quién lanzó un misil contra un avión lleno de turistas que viajaban de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Y tienen respuestas. I don't know yet. We've got to be fair. We've got to wait and see until all the evidence is put forward. But in the back of my mind, yes, I think Russia. Y apuntan a Rusia porque el misil se disparó desde una zona con una de esas guerras civiles de bajo perfil en la que desde hace 6 años combaten soldados ucranianos y separatistas prorrusos y que suma ya 13.000 muertos. Esta semana ha comenzado en Holanda el juicio por el derribo del avión con 4 únicos acusados. Dat in Oost-Oekraïne de rule of law niet langer bestaat, maar is vervangen door de rule of violence. Según la Fiscalía, Rusia ha intentado piratear los sistemas de seguridad de Malasia y Holanda sobre la investigación y hacerse con las pruebas. Muchos testigos están amenazados y van a declarar bajo el anonimato. La defensa niega injerencias rusas. Tijdens het betoog van het OM is erg veel tijd besteed aan de stelling dat de Russische Federatie structureel misleidende informatie zou verstrekken. Ninguno de los acusados se sentará en el banquillo. Los 4 siguen en libertad y Rusia se niega a extraditarlos. Esse progresso é o começo do fim do mundo. Está todo mundo preocupado com o vírus que vem dos estrangeiros. Está todo mundo preocupado se vai ter epidemia ou não. Saibam que quem poderia salvar o pulmão de cada um de vocês é essas árvores que estão aqui. Elas têm o poder de cuidar do nosso pulmão e do nosso espírito. Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já!
A pie de calle, en plena Habana, Héctor Gallo ha dejado su impronta. Dice que quien vive aferrado a sus recuerdos ancla en el pasado, pero si los transforma en fuente de vida, leva anclas y tiene sueños de futuro. Lo ha hecho con su jardín de los afectos, como llama esa sucesión de objetos, algunos usados, otros no, que con el tiempo fueron abandonados. Y veía que una piedra era como si me dijera, pero no en alucinación, búscame un lugar. Y estamos iguales, para aquí. Cuando las cosas se hacen con amor, sucio amor. Todo el baño, los cuartos, la cocina, no hay donde poner ya más nada, porque todo está lleno de objetos que él ha puesto. ¿Por qué? Porque todo lo que le han regalado, que ya no sirve, que la gente va a botar, se lo entregan a él, porque él con mucho amor le da vida a todas esas cosas. Por eso su taller, la galería, ya está abarrotado. Gallo, como lo conocen, da su toque personal a los objetos, los trabaja y les da una nueva vida. Me llevo muy bien con la cera, porque la cera es muy noble, admite mucho y cuando uno le coge el golpe, hace como ella, se hace una buena amistad, una buena relación. Tan buena como la que tiene con quienes le visitan y con aquellos que le ayudan a mantener su jardín de los afectos. Parece que acaban de salir del malecón, seguramente en alma sí, pero son españoles. 7 músicos de aquí y de allá que forman el grupo con más sabor del momento. Y la culpable de ese sabor es una tal Tomasa. Un coro de una canción típica cubana que es La Negra Tomasa. Y de allí se quedó, nos gustó, estuvimos un montón de rato cantando esto y se quedó para la posteridad. No son nuevos, ni mucho menos. Llevan 8 años en la industria, fieles a un estilo, el suyo. Y esencialmente se basa en experimentar entre la música electrónica y la música latinoamericana. Teníamos la necesidad de hacer alguna cosa que no estuviera en ese momento en nuestra casa. Esa frescura en el panorama musical les hizo triunfar y ahora les ha traído hasta su último trabajo, alegre pero peligroso. Alegre pero peligroso, que era como dos partes, la dualidad, y nos sentíamos como muy identificados con eso. Pues como la vida misma. La vida misma es precisamente lo que inspira a estos chicos. Nuestras familias, nuestros amigos, el donde estamos, ¿no? La calle como espacio de comunión. Y lo han plasmado en su tercer álbum de estudio, donde además en algunas de sus canciones incluyen reflexiones. Desde Rubén Blades a la madre de uno de los integrantes, Yolanda Oliva. Que tú sabrás devolver a la vida. Una cartita que escribí hace mucho tiempo, que luego después un día la revisamos, creímos que el mensaje era lo suficientemente potente y común a cualquier ser humano de esta tierra. ¿Por qué no hacer hueco a estas cosas en un disco? Es una maravilla. Les espera una gira nacional e internacional sin frenos, porque ya nos han dejado claro que la señora Tomasa seguirá aquí, para todos nosotros. Porque el tiempo no para y la fuerza que crece dentro nunca se apaga. Y antes de despedirnos de vosotros hasta el lunes, queríamos decirle adiós a un compañero. Muchos de vosotros y de las bandas que vienen se asombran, nos felicitan por la calidad del sonido durante las actuaciones musicales en las dos noticias, y el responsable es José Ruiz Jordán, Pepe para nosotros, un orfebre del sonido que aceptó esta locura de querer hacer música en directo en un informativo y que ha sido maestro de muchas generaciones de técnicos. Muchas gracias por tu dedicación, Pepe, y buena jubilación. Ahora sí nos vamos con unas imágenes captadas con cámaras ocultas en la Amazonia peruana, lo que llaman trampas fotográficas. Son aparatos que con sensor de movimiento activan la grabación y permiten captar una vida animal difícil de ver de otra manera, como la del jaguar o la del tapir de montaña, el mamífero más grande amenazado en la selva peruana. Gracias a estos registros sabremos más sobre las especies amenazadas y podremos mejorar su conservación. Este fin de semana, con la recomendación de salir lo menos posible por el coronavirus, quizás sea el momento ideal para encerrarse en casa y devorar esos libros que te están esperando. Así que hoy, más que nunca, leed, reflexionad. Hasta el lunes, adiós.